Y ahora nos vemos. Buena, Ahí empezamos. excelente. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando a través de Radio Popular La Revuelta. Hasta que la dignidad se acostumbre, estamos en un nuevo episodio de La Voz de los Trabajadores. En esta ocasión nos acompaña Ricardo Galvez, investigador de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, ¿Todo bien? ¿Y ustedes qué tal? Bueno, bien dentro de lo posible. Bueno, saludarte, compañero, agradecerte también el espacio, el tiempo que te das para estar con nosotros. Esta es una nueva edición para nosotros de un programa que empezamos hace muy poquito, que se llama La Voz de los Trabajadores y Trabajadoras, donde queremos tocar diversas materias que tienen que ver con el tema del trabajo, ¿cierto? Pero no solo en el estricto sentido técnico, sino también en la dimensión política, social, cultural relacionada al trabajo como fenómeno, ¿cierto? Entonces, desde ahí comentar que la semana pasada tuvimos una primera edición que probablemente reeditamos esta semana, donde nos acompañó Constanza y Linka Basauri, que ellas trabajan en sindicatos, o sea, trabajan en el gremio de retail, ¿cierto? Ahí no tienen posibilidad de organización sindical, a propósito de empresas como Buffalo Beef y Forus, que tiene dentro de su haber a marcas como Hashpat, Piscar, qué sé yo, quienes nos contaron cómo se estaba viviendo los coletazos de la pandemia en el mundo del retail, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando con las leyes laborales, con la suspensión del tema económico, de sueldo? Nos comentaron también algunos consejos que se le podían entregar a compañeros, compañeras que tuvieran la intención de incorporarse a este ámbito laboral, siempre pensando obviamente en cómo se daba realce a la figura de los trabajadores y trabajadoras como clase, ¿cierto? Entonces, desde ahí, por lo menos, para nosotros es tremendamente relevante contar con tu aporte hoy día. Te agradecemos, como decíamos, muchísimo la participación que te dé el tiempo para compartir con nosotros. Y uno de los temas trascendentales que ha tenido relación con la temática del mundo del trabajo ha estado inevitablemente atravesado por la pandemia que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo quisiera consultarte primero cuáles son los principales impactos que ustedes han identificado respecto al mundo del trabajo como coletazos producto de esta pandemia. Antes de dar la palabra, quisiera recordarle a todos quienes nos escuchan que quienes quieran mandar preguntitas, vamos a estar saliendo en vivo por el Facebook Live de Radio Popular La Revuelta, y así como también en Casa Roja, Fuga de Tinta, y también se va a estar transmitiendo la señal por el Facebook de la Fundación Sol, ¿cierto? Entonces, desde ahí, por lo menos, para quienes quieran seguir por otras plataformas, está esa facilidad y se pueden enviar preguntas a través del Facebook Live de la Radio Popular La Revuelta. Entonces, bueno, darte la bienvenida de nuevo y como te preguntaba recién, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes desde la Fundación el impacto que está teniendo en el mundo del trabajo esta pandemia que estamos atravesando hoy día asociada al coronavirus COVID-19? Bien, bueno, primero que todo, gracias por el espacio y por esta idea de poder conversar temas que son un poco más vinculados con ámbitos que no meramente se relacionan al tema del virus tal, sino que a los impactos que hemos observado que se están produciendo debido a las decisiones políticas que se han ido tomando. Eso quizá es un punto a partir del cual podríamos vincular la pregunta que tú haces con el resto del contexto, tener presente de que todas las decisiones que se han desarrollado desde octubre en adelante han sido decisiones que han estado orientadas por parte del poder político y económico a poder mantener su estatus de privilegio. Y eso en gran medida es algo que nos golpea cotidianamente, o sea, no es una situación que sea meramente enunciativa o solamente una descripción política.
y hemos visto cómo nos golpea en estas mismas circunstancias en las que estamos ahora, cuando son las propias personas que tenían la posibilidad de acceder al seguro de cesantía, quienes han tenido que acceder a él y de sus propios ahorros financiar ingresos que las empresas han dejado de pagar en este contexto sin que haya un despido. O sea, el gobierno ha planteado claramente que su idea ha sido proteger el empleo, pero basta con pensar en un par de meses más que es muy probable que muchas de las empresas, que gran parte de ellas también son medianas y pequeñas, en 2 o 3 meses probablemente no van a poder recuperar la situación económica en la que estaban anterior a la pandemia, y eso es algo estructural del mercado en nuestro país. O sea, las pequeñas empresas son empresas que realmente se van destruyendo y construyendo de manera muy acelerada. Entonces, en esta situación eso se va a incrementar. Y probablemente muchas de las personas que hoy día están ocupando su ahorro del seguro de cesantía, una vez que termine esta situación de catástrofe, ¿verdad?, que obliga a acceder a esas medidas, van a ser personas que van a tener probablemente ser despedidas, y muchas de esas personas ya van a tener que recurrir a otro tipo de subsidio o beneficio porque ya no han consumido su fondo o gran parte de él. Eso por una parte. Por otro lado, las medidas que se han visto por parte del gobierno, como el ingreso familiar de emergencia, son medidas del todo insuficientes, son medidas pensadas en la lógica primero de la focalización, es decir, mantener la estructura de transferencias estatales que se viene desarrollando en los últimos 30 años, y por otro lado no alcanza a cubrir, ni siquiera en el mejor de los casos, el 30% de los gastos promedios de un hogar, ¿ya? Entonces, eso demuestra que las medidas políticas que se han tomado en esta pandemia no han estado realmente orientadas al bienestar de las personas. Entonces, eh, esto recuerda mucho a lo que hizo que Chile se convirtiera en una revuelta en el mes de octubre del 2019, que era la búsqueda de resolver esta serie de problemáticas que hoy día vemos casi como la burla que teníamos también en los meses de octubre, cuando el ministro de Salud señala que era imposible saber, ¿verdad?, la condición de hacinamiento en la que se encontraban varios hogares en la zona poniente de la región metropolitana, cosa que a esta altura, ¿verdad?, ya parece una mala comedia, y es lamentable, sobre todo viniendo de quienes debiesen estar generando las políticas para resolver los problemas políticos y sociales de este momento, que no son meramente sanitarios, sino que también tienen que ver con cuestiones básicas como la reproducción y la sobrevivencia en el hogar. Perfecto. Bueno, para quienes se están incorporando a la transmisión, les recordamos que estamos en un nuevo capítulo del programa La Voz de los Trabajadores y Trabajadoras, donde tenemos como invitado especial a Recaredo Gálvez, de la Fundación Sol, quien además es investigador, ha trabajado en diversas materias como seguridad social, politización sindical, huelga y conflictos sociales, y seguramente más de alguno que nos escuche lo recordará como en su momento como dirigente estudiantil en los años 2011-2012, ¿cierto? Ahí en la Universidad de Concepción, si mal no recuerdo, Recaredo. Entonces, le dábamos la bienvenida y estábamos contextualizando en torno a cuál es el impacto que ha tenido esta situación de pandemia respecto al mundo del trabajo. Y ahí, bueno, es muy completo el análisis que nos comentaba respecto a los ámbitos de impacto principal, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes desde la Fundación, si quisiéramos ir como a las razones de fondo, porque tú lo mencionaste muy bien en la última parte de tu explicación, ¿cierto? Esto no tiene que ver solo con la pandemia propiamente tal, venían situaciones de arrastre, muy cerquita teníamos una explosión social inédita en la historia del país, que probablemente va a ser escrita en los libros de historia futuros. Y ahí aparecían varias de las razones que hoy día siguen siendo como de arrastre en función
de los lastres que tenemos en cuanto a políticas laborales y a las medidas que ha venido tomando el gobierno. Entonces, ¿por qué creen que ustedes que pasa eso, digamos, ¿cierto? ¿Por qué se toman este tipo de decisiones de manera que uno podría pensar un poco tosuda en función de lo que ha sido el último año en nuestro país? ¿Por qué se sigue insistiendo en esta línea de la focalización, del voucher, del bono? ¿Por qué? Bueno, desde nuestro punto de vista hay que pensar las causas, sobre todo desde la perspectiva global. O sea, no olvidemos que las últimas 2 décadas han estado marcadas por fuertes crisis globales. Hace muy poco, ¿verdad? Ya estábamos celebrando los 10 años, por así decirlo, de la última gran crisis subprime. Pero el periodo desde esa crisis hasta hoy ha sido un periodo que no ha estado exento de convulsiones, y muchas de esas convulsiones financieras y choques en los mercados se han reflejado en los fondos previsionales, por ejemplo. Y sobre todo en países como el nuestro, que son muy pocos países en el mundo los que tienen una alta exposición del ahorro previsional al mercado financiero. Chile es el que tiene la mayor cantidad de exposición a esos mercados, sobre todo porque todo el ahorro previsional está en las cuentas de capitalización individual que se invierten en distintos instrumentos financieros. Y ahí hemos ido viendo cómo han habido periodos de fuertes contracciones. Al mismo tiempo, no podemos olvidar la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en gran medida fue la etapa previa de todo este periodo convulsionado que hemos conocido, y que también ha ido mostrando en cierta forma cómo muchos países dentro de este proceso de guerra comercial se han ido viendo tensados a incorporarse dentro de en la economía mundo de una manera mucho más agresiva. Hemos visto, por ejemplo, el caso que estalló en Argentina con la, el préstamo que finalmente terminó negociando, ¿verdad?, con el FMI, lo mismo que ocurrió en Ecuador. Semanas antes del estallido en Chile, en Ecuador también se desató una situación de alta tensión, de alta irrupción popular, indígena y de trabajadores, y en gran medida también tenía que ver con una reacción del pueblo en torno a un paquetazo que estaba orientado a cumplir con las políticas del FMI. Ahora bien, hemos visto que América Latina ha sido un escenario de esa llamada guerra comercial. Muchos de estos elementos tienen que ver también con cómo se pretende generar un mayor nivel de asimetría entre los estados y sus capacidades de desarrollo. Y acá las asimetrías que se producen son de estados céntricos, ¿verdad?, que tienen mayor control, que generalmente hemos podido observarlos con claridad liderados por Estados Unidos y la Unión Europea. Y por otro lado están también los países de las periferias, donde nos encontraríamos y donde estaría generándose esta tensión de manera mucho más explícita. Otro caso es el de Venezuela, que ya hemos visto durante décadas también un proceso que ha ido incrementando la desestabilización y la búsqueda, sobre todo, de generar un gobierno paralelo, que es lo que se ha conocido en los últimos par de años. Entonces, más allá de las situaciones políticas particulares de cada Estado-nación, como las que comentábamos anteriormente de Chile, por ejemplo, acá tenemos que ver que hay una crisis que es sistémica, que es una crisis que es del sistema mundo, principalmente de su parte occidental, por así decirlo, y que está bastante vinculada con una tensión de la hegemonía de este sistema mundo. ¿Y qué es esa hegemonía? Esa hegemonía es la forma en la cual se establecen las reglas del juego. ¿Quién decide cuáles son las reglas del juego del sistema mundo en términos comerciales, en términos financieros, en términos de organización de los propios estados-nación? Y ahí es donde entra específicamente lo que tú señalabas, porque tenemos una élite en nuestro país, ¿verdad?, que es tan reaccionaria, que es tan carroñera, que en realidad no es capaz de generar un nivel de desarrollo económico que sea distinto al rentismo en el cual se ha escudado durante décadas, ¿verdad? Y en gran medida la respuesta a por qué existe esa elite es porque las condiciones de desarrollo de los países no son realmente condiciones de desarrollo homologables. O sea, no, acá hay un mito que desde decenios, ¿verdad?, se nos ha planteado que podríamos llegar a cumplir el sueño americano, desarrollándonos al igual que la potencia de Estados Unidos,
cuando eso no es verdad, ya que el desarrollo de Estados Unidos y de la Unión Europea depende del el nivel o el escaso nivel de bienestar que tienen nuestros países. Entonces, no es, por así decirlo, una situación nueva, ¿verdad? La de que los grandes grupos económicos, las grandes familias en países de América Latina y sobre todo también acá en Chile, sean quienes controlen los principales servicios, sean quienes controlen el principal flujo de mercancía. Eso lo venimos conociendo desde la fundación de esta república. Entonces, eso es un poco el ámbito más estructural de por qué la situación es tan compleja, porque no es solo del nivel local, y por eso también es importante ir abordando las situaciones en las que nos hemos ido viendo estos últimos años, que son estas situaciones en las cuales las disputas globales parece que son mucho más colectivas. Tenemos el ejemplo de las movilizaciones de mujeres, ¿verdad? Que han sido a nivel mundial, que han logrado coordinación a nivel mundial, que han logrado coordinar localmente en distintos países expresiones de mujeres contra la violencia, contra el capitalismo, contra la opresión del patriarcado, entendiendo al patriarcado como el sistema que en gran medida genera una opresión más fuerte sobre las mujeres mismas. Ahí también nosotros tenemos que cuestionarnos, por ejemplo, este mismo panel, puro hombres prácticamente. Entonces, en gran medida esos son los temas que fueron irritando, seguido con el movimiento de mujeres que está vigente y que ha ido generando una corrosión cultural potente en el capitalismo como lo conocemos. Ha estado también este movimiento contra el racismo, que en gran medida se ha ido desarrollando con más fuerza debido a que las posiciones racistas en los distintos países nunca se han acabado, sino que solamente han perdido un poco de intensidad en la representación política, pero hemos visto en los últimos 5 años que a nivel mundial pareciera que ya están consolidándose posturas que llevaban al menos una década de desarrollo. Entonces, todos estos niveles de complejidad que se dan en el capitalismo actual tienen que ver con una situación que desde el punto de vista nuestro como fundación responde a una crisis de sistema. ¿Ya? Este es un proceso transicional probablemente, lo cual no significa que el capitalismo como tal se está derrumbando, para nada. O sea, lo que nosotros entendemos es que esta transformación no es de un año, de dos, de tres, sino que es un proceso que por lo menos podría llevar una década y que va a estar esencialmente determinado por esta disputa de hegemonías que comentaba. Entonces, en esta transformación es donde también surgen las oportunidades para los pueblos y para los trabajadores y trabajadoras de poder coordinar y organizar fuerzas que empujen por transformaciones, debido a que vamos a ir viendo cada vez mayor nivel de convulsión a nivel global. O sea, hace una semana Estados Unidos estaba volviendo a tensar las relaciones diplomáticas con Hong Kong, y el día de ayer ya Estados Unidos anunció de que iba a dejar de reconocer, o por lo menos envió el gobierno una moción al Parlamento para dejar de reconocer a Hong Kong como un territorio autónomo de China. Y eso va a generar un fuerte impacto en términos de relaciones comerciales y en términos del posicionamiento geopolítico de Estados Unidos. No olvidemos también que hace una semana Irán envió buques cargados con distintos implementos y con gasolina a Venezuela, y pese al bloqueo que tiene instalado Estados Unidos sobre la República de Venezuela, ¿verdad? Hemos visto que los buques lograron llegar de igual forma. Y eso ya también es una evidente erosión de la hegemonía estadounidense. O sea, eso es algo que no habíamos visto antes. O sea, no olvidemos que Estados Unidos también ha generado fuertes niveles de, de distanciamiento o sobre todo de acorralamiento de algunas naciones, y dentro de eso ha estado Irán. Entonces, todo esto que está pasando es bien interesante poder mirarlo en esa perspectiva más global para ir aterrizándolo un poco en la alternativa que comentaba de ir generando redes e ir impulsando la desmercantilización de nuestras vidas. O sea, es lo mínimo que nos queda en nuestros países donde la educación, la salud, la vivienda, el agua, incluso los derechos reproductivos se encuentran altamente mercantilizados. Eso. Bien, nos está dando interesante
imagino del lado escuchando esta conversación, les recordamos que pueden realizar preguntas a través de Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. Atentos a las consultas que puedan surgir quienes nos están escuchando. La pandemia la relación con la órbita más bien global, ¿cierto? De el cómo se va resolviendo la situación que estamos viviendo ahora, da cuenta de una crisis del sistema capitalista que hoy día se traduce en una tensión en la hegemonía, nos decía, ¿cierto?, entre Estados Unidos y China y todos los que tienen detrás cada uno, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, nos señalabas que si bien esto obviamente no es un atisbo de un derrumbe a la vuelta de la esquina del capitalismo ni nada menos, pero sí da cuenta de un periodo en el cual estaríamos viviendo características bien particulares y que rebotarían como coletazos respecto a las realidades más bien nacionales, ¿cierto? Tú nos decías, bueno, eso se traduce finalmente en cómo se vinculan las élites entre sí y asimismo estas élites con el mundo social y popular, ¿cierto? Y de ahí aparecen perspectivas para cada uno de esos sectores. Entonces, en ese tenor, Recareo, yo te quería preguntar si podías profundizar un poquitito respecto a cómo esos coletazos de esta tensión que tú muy bien nos graficabas hace un ratito se traducen en la atención de las élites nacionales. ¿Hay representación de estos mismos sectores dentro de las élites? ¿Eso genera algún tipo de conflicto intraclasista, qué sé yo, de la burguesía? ¿Cómo ven ustedes desde la Fundación ese análisis? ¿Cómo se traduce a nivel local esta tensión global, ¿cierto?, que tú nos describías muy bien hace un ratito. Y además, si se pudiera, tú algo nos decías recién ya, ¿cierto? Hablaba de estas ventanas que se van abriendo por ahí en los movimientos sociales de tipo feminista, en los movimientos antirracistas, las ventanas para el mundo social y popular. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas, entendiendo las tensiones que puedan existir entre las élites, digamos, cuáles son las perspectivas para el mundo popular en el medio de esta disputa? Sí, bueno, históricamente la mayor tensión que se ha producido entre las élites nacionales ha tenido que ver con la disputa de un modelo de desarrollo que podríamos entender quizás en esa línea, en la línea más industrialista, ¿verdad? O la de potenciar ciertos factores productivos locales, los cuales puedan interactuar en un mercado interno que se vaya fortaleciendo progresivamente. Eso es probablemente un ejemplo que se ha observado en regiones como el Biobío, donde hay bastante de una cultura también que busca lograr desarrollar una perspectiva muchas veces antimetrópolis, muchas veces también de los derechos de las regiones, ¿verdad? Entonces, eso es algo que viene desde siglos, bueno, desde que se funda esta república y que tiene que ver un poco con la disputa del modelo de las regiones, por así decirlo, o del desarrollo del mercado interno versus un modelo más rentista, que el modelo metropolitano o de Santiago, por así llamarlo, que en gran medida lideró la burguesía santiaguina en el momento en el cual comenzaron a hacerse de todos los espacios de poder militar y poder político que estaban en la incipiente república, y mediante eso se fueron haciendo también de todo el ordenamiento político posterior. O sea, no olvidemos lo que fue la República Portaliana, o la instalación, más bien dicho, de esa idea de república sobre un proyecto que en cierta medida era de carácter regionalista, que estaba construyendo una perspectiva que pretendía desarrollar polos industriales en distintas zonas, y que fue aplastado con la ayuda del ejército de Prieto, que era un ejército mercenario en ese contexto, y que finalmente logró instalar el mando a través de la fuerza, a través del engaño, y termina con eso también instalando
un proyecto de país que fue consolidándose mediante esta élite que pretendía a través del mercantilismo, a través del intercambio y principalmente de las exportaciones, ¿verdad? Pretendía seguir generando un intercambio basado en las materias primas, que era lo más sencillo para poder desarrollar y que en el fondo era lo que más le permitía generar un control político sobre el resto de las regiones. O sea, eh, eh, es bastante difícil entender por qué Chile es un país que se pretende como Estado unitario cuando realmente tanto geográficamente como políticamente, como culturalmente, las distintas zonas que componen todo el territorio nacional podrían tener mucha mayor potencia si tuviesen más autonomía. O sea, eso es algo que queda bastante a la vista y en cierta medida es pensar un modelo también bastante distinto, incluso distinto al federalista, que era el que en cierta medida también estaba en disputa. O sea, no olvidemos que Prieto finalmente le gana al general Freire, ¿verdad? Que era como el general que en cierta forma encarnaba esa otra tendencia, ya que algo que es importante también de no perder de vista es que las élites siempre han tenido un ejército de su lado, ya sea haya sido el de Freire, o sea, el ejército de Prieto, ¿verdad? O haya sido el ejército de Pinochet, siempre en cierta medida han logrado tener un ejército mercenario, financiado o capaz de desarrollar el impulso político que la élite necesita. Entonces, eso es también algo que cobra sentido en este contexto, debido a que esa situación hoy día se expresa de la siguiente manera. Hoy día las élites consideran que tienen un derecho sobre el uso de nuestro ahorro previsional. Eso pareciera que es un derecho adquirido para ellas. Ya llevan más de, o casi, están muy cerca de los 40 años de sistema de AFP, y eso ha significado fuertes inversiones que se han generado en distintas empresas de los más grandes grupos económicos, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual el despojo se manifiesta hoy día, a través de ese tipo de situaciones donde la élite no nos permite poder tener un sistema de seguridad social garantizado mediante un sistema de reparto, por ejemplo, como opera en el 95% de los países del mundo, sino que lo que busca es seguir planteando, así como planteaba que teníamos el mejor sistema de salud de América Latina o del continente, también ha planteado que tenemos el mejor sistema de pensiones del mundo, cosa que no es verdad. O sea, la mitad de las personas que recibieron su primera pensión en el año 2019, primera pensión de vejez, recibió menos de 48.900 pesos, ¿ya? O sea, eso es realmente una situación catastrófica, por decirlo menos. Y corresponde a esta tradición histórica, porque si vemos los mismos que apoyaron la Guerra del Pacífico, que dentro de esas familias estuvo la familia Mate, hoy día apoyan mantener la AFP. También se coludieron hace poco tiempo. También han financiado campañas políticas. O sea, realmente hemos visto un desfile de actos que son bastante reñidos con un país democrático, ¿verdad? Y que incluso muchos de ellos son ilegales, pero hemos visto impunidad detrás de todo esto. Entonces, esa es quizás también una de las discusiones más importantes, porque esa impunidad genera una suerte de desgaste. O sea, las personas siguen protestando, trabajadores y trabajadoras se siguen organizando, pero pareciera que realmente acá no hay una respuesta concreta ante tanto nivel de abuso. Y por eso es importante seguir desarrollando esa organización, o sea, seguir impulsando espacios como los que ustedes impulsan, por ejemplo, para reflexionar estas cosas, incluyendo distintas miradas. Acá, como ya hemos dicho, ¿verdad? Hace falta no solo una mirada que esté vinculada con los movimientos de mujeres, sino que también con los movimientos del medio ambiente, sino que también con el movimiento de trabajadores. O sea, hoy día ya tenemos que entender que hay distintos espacios en los cuales el pueblo y los trabajadores se están organizando y cada vez tienen que estar más presentes, sobre todo en este contexto donde estamos en un encierro, ¿ya? Y este encierro es parte de la falta de una política colectiva más activa.
capaz de hacer de que gobernemos nuestras vidas, nuestros espacios donde vivimos, y tomemos la decisión de cómo nos vamos a organizar, y de cómo también vamos a proteger nuestro bienestar. O sea, eso es algo impensado en este contexto. Y en gran medida también es al mismo tiempo un desafío. Otro de los aspectos, para cerrar la respuesta en relación a la élite, que es importante de tener presente, es ver cómo históricamente también nuestro país, a pesar de que hay grandes familias, principalmente la familia Mate, que tienen una larga tradición, ¿verdad?, de ser de las élites más fuertes, también ha habido una suerte de reciclaje, o sea, hemos ido viendo transformaciones también en la élite. Así en los 80 teníamos el grupo Cruzat Larraín, ¿verdad?, que eran uno de los grupos más importantes en términos de grupos económicos. Hoy día ya no. Luego de la misma crisis de los 80, estos grupos fueron disminuyendo su poderío en relación al resto de los grupos económicos, y emergieron otros, ¿ya?, que también se fortalecieron durante los 90 y durante la época de la concertación, como el grupo Luxi, principalmente, el grupo Angelini, muchos de ellos beneficiados principalmente por el subsidio del Estado, o sea, algo que está en todo orden, ¿verdad?, de lo que podemos ver hoy día, y que forma parte también de las principales cuestiones que defiende esta élite. Entonces, a pesar de esas diferencias que comentábamos de la élite, han sido capaces de hegemonizar el ámbito del bloque en el poder, estos rentistas, ¿verdad?, que son los que viven de nuestros fondos de pensiones, de los fondos, de los recursos naturales, ¿verdad?, de los subsidios estatales, y eso es el espacio donde ellos están bastante de acuerdo, y están también bastante cohesionados. Y ahí es donde en gran medida vemos cómo logran insertarse en universidades que tienen salones con el nombre de estos grandes capitalistas, ¿verdad? Incluso en el ejército, con bibliotecas, o muchas veces con salas de entrenamiento que también están vinculadas a estas personas. No olvidemos Luxi, que también es reservista. Entonces, la élite es bastante compleja y diversa en esos términos, pero a pesar de que ello logra tener un sentido de clase, ya que eso es lo que la cohesiona finalmente. O sea, sabe que para poder mantener el nivel de privilegio, a pesar de que Morel decía que iban a tener que renunciar a privilegios, ¿verdad? ¿A cuántos privilegios han renunciado a más de 7 meses de la revuelta? A ninguno, ningún privilegio. Siguen teniendo los mismos, incluso van por más. Y ese es el proyecto que es importante ir develando, y que desde la clase que no está tan cohesionada, ¿verdad?, que es la trabajadora, tratar de ir desarrollando esos niveles de cohesión, esos niveles de compromiso, entendiendo que la clase trabajadora no es solo quien vive del salario, sino que trabajo también es el que se realiza en el hogar y que muchas veces no es remunerado. El trabajo reproductivo también forma parte de la esencia del capitalismo, porque el capital lo que requiere es la mano de obra, al trabajador y a la trabajadora, ¿verdad?, en el espacio donde se realizan las mercancías. Entonces convierten de esa forma también a los trabajadores en lo mismo. Y por eso es que la reproducción también es central. Y esa es la que se realiza en el espacio del hogar. Y por eso es que tenemos que mirar las dimensiones de ciertos conceptos que a veces parecían un poco rígidos, como conceptos que en realidad son mucho más útiles cuando se observan en su perspectiva de desarrollo actual, que no es tan distinto tampoco al desarrollo cuando se pensaron, solamente de que en ese momento el impulso estaba más vinculado al espacio industrial. Hoy día hemos visto que los espacios industriales han ido disgregando debido a que el propio capital ha ido absorbiendo cada vez con más intensidad y ha ido destruyendo esos mismos espacios, ¿verdad? Y ha ido generando otras formas de ocupación que siguen siendo trabajo, y cada vez se ha hecho más urgente reconocer el trabajo que se hace, como lo comentábamos, en el hogar. Y eso ha sido también una contribución muy importante del movimiento feminista, que ha ido colocando y desarrollando esta discusión, tanto desde una perspectiva materialista como desde distintas perspectivas filosóficas. Entonces, tenemos muchos elementos que son claves para entender esta coyuntura, y es importante que los utilicemos porque probablemente hoy tenemos la posibilidad de estar conectados y conectados, pero ¿qué es lo que va a pasar si los niveles de autoritarismo
comienzan a escalar a niveles que se han conocido en otros países, donde, por ejemplo, la conectividad a través de redes sociales se ve restringida. O sea, ¿cómo operaríamos en ese ámbito? Tenemos que establecer desde ya las redes y desde ya también los espacios que superen las mismas redes sociales y que sean de los lugares donde nos estamos reproduciendo. Por eso es que la mirada del hogar es tan clave también. Nosotros como fundación hemos comenzado a tomar con mayor énfasis la unidad de análisis del hogar para poder comprender las complejidades que ahí se desarrollan y cómo converge el trabajo, ¿ya? Mirando el trabajo desde ahí, no mirándolo desde una perspectiva netamente industrial, ya que es desde ahí desde donde también lo mira el capital. Perfecto. Mira, compañero, de aquí del Facebook nos están llegando preguntas. Por ejemplo, Andrea Flores pregunta, ¿la ley de protección del empleo tiene una fecha límite? Lo pregunta específicamente por las pymes, quienes tienen una fecha límite para acogerse a dicha ley. Bueno, no, porque depende de mientras exista la declaración de estado de catástrofe. Ya no olvidemos que esa es o de estado de excepción, que es la que estamos ahora. Entonces, el límite estaría fijado por esa situación. Mientras se mantenga este escenario, las empresas pueden acogerse siempre y cuando estén además cumpliendo otra serie de condiciones, como estar en las zonas donde no pueden desarrollar su actividad económica. ¿Ya? No, por ejemplo, una empresa que no estuviese ahora, por decir un ejemplo, dentro de las comunas del Gran Santiago que están en cuarentena, no podría, ¿verdad?, tomar la decisión de acogerse a esta ley, y además tendría que cumplir otros requisitos que fueron aprobados hace poco en una reforma que emanó del Congreso, ¿verdad?, que tienen que ver también con que estas empresas no podrían hacer tampoco reparto de utilidades. Ricaredo, una pregunta un poco tratando de cambiar el cuadro, ¿no es cierto? Tú hablaste, diste algunas luces de lo que significa la clase trabajadora, ¿no es cierto?, dentro de esta crisis. Preguntarte particularmente respecto al desarrollo de la misma clase trabajadora a partir del 18 de octubre, ¿no es cierto? Si ustedes han podido categorizar de alguna manera cuál ha sido el sector social predominante, ¿no es cierto?, que se mueve en octubre y que permite de alguna manera generar un terremoto, ¿no es cierto?, político y social en el país, que también inyecta bastante crisis dentro del manejo político que venía teniendo el gobierno principalmente, ¿no es cierto?, y la burguesía. Preguntarte si ustedes como fundación han logrado caracterizar de alguna manera un poco más precisa cuál ha sido el sector social mayoritario que se movilizó en ese momento, cómo se compone, ¿no es cierto? Y a partir de eso también, si tú consideras que existe un proyecto político de la clase trabajadora hoy día, ¿no es cierto?, para superar la crisis, porque de alguna manera estas crisis, ¿no es cierto?, tienen muchas salidas, ¿no es cierto? Finalmente una crisis de la burguesía, pero que también da la posibilidad para la misma burguesía, ¿no es cierto?, construir nuevas salidas que, como lo estamos viendo por lo menos en el escenario actual, tienden a profundizar, ¿no es cierto?, sin asco, los patrones de acumulación y los salvatajes, ¿no es cierto?, políticos y económicos que ellos necesitan, ¿no es cierto? Entonces, preguntarte particularmente respecto a esa mirada que han tenido ustedes o han podido visualizar desde octubre del año pasado. Sí, para nosotros esta ha sido una movilización que ha estado esencialmente conformada por lo que podríamos entender como un movimiento popular. Esto, más que un componente de las organizaciones sindicales, ha sido un espacio de autoorganización desde espacios donde las personas están habitando, principalmente sus poblaciones, sus centros de encuentro, y también los espacios donde trabajan, pero ha sido una manifestación que ha movilizado esencialmente a un sector de la población que tiene trabajos informales, que trabaja a cuenta propia, que está subempleado o subempleada, es decir, está con un empleo, pero está buscando
otro empleo para completar todavía más horas porque los ingresos son insuficientes. Esta ha sido una movilización de estudiantes endeudados y endeudadas, ¿verdad?, con los créditos del Estado. Ha sido la movilización de cientos de trabajadores que ven que su pensión va a ser ni siquiera un 20% de lo que están recibiendo hoy día como salario, pero esencialmente ha sido la movilización de las personas que se encuentran en el mayor grado de desprotección en este sistema. Y eso significa no tener condiciones ni de formalidad, ni de acceso a seguridad social, ni tampoco tener la posibilidad de vivir mes a mes sin tener que estar endeudado y endeudado. O sea, en Chile hay 5 millones de personas prácticamente que tienen deuda amorosa, ¿ya? Es decir, están con retraso en el pago de sus compromisos de deuda. Una gran proporción, cerca del 20% de todas las deudas que tenemos son deudas vinculadas con el retail. Entonces, eso también es algo que es bastante relevante porque muestra cómo en realidad este endeudamiento no es un endeudamiento de lujos, sino que es un endeudamiento de sobrevivencia, de llegar a fin de mes. Eh, y eso ya en el 2012 había sido conocido a través de una consulta que realizó la OCDE, donde se pudo apreciar que teníamos por lo menos un reporte de alrededor de 23% de las personas que señalaban de que no lograban llegar a fin de mes con sus ingresos, ¿ya? Por otra parte, los datos de las encuestas de ingresos también vienen señalando esto durante tiempo. El 70% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 550.000 pesos líquidos al mes, ¿ya? O sea, eso se contrasta muy fuertemente con el gasto promedio de un hogar de 4 miembros que está en alrededor de los 900.000 pesos, ¿ya? O sea, si tú te das cuenta, no están dando las cuentas cuando uno ve principalmente los datos de la propia autoridad, o sea, esta frase, ¿verdad?, que todavía nos resuena de no lo vimos venir, o no lo vieron venir, es sin duda más que todo una forma de buscar cómo es bien parecido a lo que decía Mañalich ahora, cuando decía de que no conocía ese nivel de hacinamiento, ¿verdad?, que estábamos viendo. Mantener un discurso que trate de hacerle ver a las personas que realmente no hay un problema ahí, o que estos problemas son de hace muy poco tiempo, cuando eso tampoco es efectivo. O sea, estos problemas vienen desde hace mucho. Y por eso es que ahora estalló la situación. Y estalló principalmente por aquellas personas que ya no podían continuar sosteniendo esta situación y eso no ha cambiado. O sea, hoy no estamos mejor que en octubre. Y probablemente cada semana que pase y cada mes que pase va a seguir de esa manera. Vamos a seguir estando con mayores complicaciones. Por eso es que la alternativa, y pensando la otra parte de tu pregunta, la alternativa colectiva en este momento es trascendental y claramente no hay un referente político que esté pudiendo en cierta forma cohesionar las intenciones de los distintos movimientos, pero es importante también pensar en lo potente que es el desarrollo local en este momento, pero el desarrollo local de estas organizaciones, es decir, cómo aprovechar la coyuntura para que, así como ustedes lo han hecho en La Serena, también en otras localidades del país se fortalezcan los vínculos locales. O sea, llevamos por lo menos 2 décadas de experiencias de protestas estudiantiles, protestas habitacionales, protestas por el medio ambiente, las protestas de mujeres, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y ahora lo importante es que esto inunde los hogares, como decíamos anteriormente. Entonces, en este momento yo y en la fundación tampoco no tenemos una carta, ¿verdad?, que diga qué es lo que se viene, no lo podemos saber. Tampoco desde la perspectiva de la clase no podemos hablar nosotros en representación de, ni tampoco en cierta forma pensar o atribuirle a alguien que lo hiciera,
pero sí creemos que es trascendental y fundamental el desarrollo de estas experiencias autónomas, ¿ya? De estas experiencias que no están ni con los partidos tradicionales, pero tampoco son antipartidos, sino que en el fondo están buscando cómo organizarse. O sea, no surgen de la antiorganización, sino que surgen por la necesidad de organizarse. Y ya verán el devenir si es que convergen en un partido político o en una federación o en una mancomunal o en algún tipo de experiencia que quizás sea similar a las experiencias de resistencia de mediados a fines del siglo XIX, porque estamos viendo una regresión similar. O sea, vemos que hoy día la CPC se transforma en un órgano de caridad, vemos que para muchos incluso el tema de ojalá tener una Teletón permanente, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente volver a la caridad de fines del siglo XIX, y en esa época no olvidemos que lo que emergió con potencia fueron las mutuales, las mancomunales, ¿verdad? Que inauguraron el siglo XX ya con mayores niveles de organización de la clase trabajadora. Y esa era también una organización no solo pensada en el ámbito de la fábrica, sino que por lo menos las experiencias mutuales, ¿verdad? O mancomunales eran también experiencias que buscaban tener una perspectiva mucho más amplia de la vida, de la reproducción. No olvidemos que Recabarren incluso participó también en varios escritos vinculados a la perspectiva de la participación de la mujer en la sociedad, la perspectiva del desarrollo de la vida, de la integridad de los trabajadores, y la opción de poder estar trabajando, ¿verdad? Viviendo y aprendiendo. O sea, no olvidemos que de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, son también las demandas de los trabajadores por 8 horas para trabajar, ¿verdad? Y poder tener 8 horas para descansar y 8 horas para recrearse. Y hace poco que hemos constatado algunos quienes pueden hacer teletrabajo, que ya una jornada de 8 horas prácticamente se ha vuelto imposible. O sea, hasta con el teletrabajo la intensidad de la carga laboral se incrementa, y las personas que están asistiendo al empleo, quienes mantengan los empleos, probablemente han visto también que la intensidad de la jornada es mayor. ¿Para qué hablar de las personas que trabajan en los servicios de salud? O sea, los centros de salud, los servicios públicos de salud y todos los servicios públicos en general han estado viendo una mayor carga de trabajo, y eso es algo que viene a colocarse sobre una carga intensiva que ya venía desde hace mucho tiempo. Entonces, es muy difícil pensar que no estamos calentando una nueva olla a presión en este contexto. Y con declaraciones como no lo vimos venir o no sabíamos la magnitud, eso aumenta aún más el descontento, ya que, como dices tú, si bien todas estas explosiones sociales tuvieron la iniciativa de un descontento y de una manifestación, y que aún así hayan sido ignoradas, no tomadas en cuenta, eso sigue hoy en día, en medio de esta cesantía y de esta hambruna, sigue aumentando y con mucha más fuerza. Claro, y hay que tener una perspectiva también positiva, a pesar de todo, ¿verdad? Ha habido una muy interesante reacción de parte de distintos, eh, lo que hemos visto, por ejemplo, en los sectores populares de la región metropolitana y de otras regiones, donde las personas se han organizado para las ollas comunes, donde las personas se han organizado para solidaridad entre vecinos y vecinas, ¿verdad? Entonces, se ha visto como el pueblo en realidad ha logrado generar niveles de solidaridad. O sea, eso es algo que también nos puede hacer pensar en un futuro que sea un poco más auspicioso, porque probablemente de ahí es de donde van a ir emergiendo los distintos espacios que van a liderar las transformaciones políticas desde las comunidades, ¿verdad? Para enfrentar un clima tan adverso como el que se viene en la próxima década. O sea, probablemente esta situación de desgobierno no se va a resolver prontamente, es muy difícil. Incluso con un cambio de gobierno, acá hay situaciones que son bastante estructurales y que dependen probablemente de
de decisiones que están cambiando, porque este mismo contexto de crisis sanitaria también puede ser un contexto que se sostenga durante bastante tiempo más. Y no olvidemos que el daño que ha generado el capitalismo en el medio ambiente ha producido también una serie de mutaciones. Esto se encuentra estudiado, incluso profesores y doctores de Wuhan, de China y de otras localidades han planteado la alerta sobre posibles nuevas enfermedades que tengan que ver con estas mutaciones que se están transfiriendo, ¿verdad?, a los seres humanos, debido también a otras mutaciones que está teniendo la naturaleza por el efecto de las transformaciones que el propio humano ha ido generando, ¿ya? Entonces, ahí hay una serie de complicaciones que no podemos perder de vista. Probablemente para muchas personas, de repente el escenario es esperar hasta que termine la cuarentena para iniciar un nuevo ciclo de protesta. Pero pongámonos en el escenario de que estemos en una cuarentena permanente, ¿ya? O en una restricción autoritaria permanente, y sea ese el escenario en el cual tengamos que ir desarrollando posiciones antisistémicas y posiciones que busquen fortalecer la solidaridad entre las distintas organizaciones populares y de trabajadores. Wow. Bueno, seguimos conversando con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, quien ha tenido la generosidad de compartir con nosotros acá en Radio Popular La Revuelta un análisis bastante completo de la situación actual, ¿cierto? Desde el impacto de las medidas que se han venido tomando en el contexto de la pandemia a nivel nacional, cómo esto se vincula con lo global. Hemos revisado algunos matices sociohistóricos en torno a la situación y ahora último, hacía hincapié también en las formas de economía, llamémoslo así, desde abajo, ¿cierto?, que se van produciendo y cómo esto se concatena con las formas de resistencia del mundo social y popular. Desde ahí nosotros queremos aprovechar la instancia para poder saludar y celebrar a los compañeros y compañeras que en la región vienen parando una serie de ollas comunes, redes de solidaridad, redes de apañe popular, que están distribuidas por distintos lugares, ¿cierto? Por lo menos en este rato se nos viene a la cabeza el esfuerzo tremendo que están realizando los compañeros y compañeras ahí en la Avenida Diaguita, ex Avenida de Aguirre, los amigos nuestros, amigas nuestras de la Paula Choriza en Tierras Blancas, el colectivo Tragún que viene parando centros de acopio y ollas comunes en el sector de las compañías, la colectiva Lumi Videla en Coquimbo, que vienen desarrollando también redes de solidaridad. Entonces son los que se me vienen a la cabeza en este rato. Sin duda muchísimos más. Tenemos en el Limarí, el interior del Valle del Limarí, muchísimas organizaciones sociales y populares que están organizadas en temáticas propias de sus territorios, pero que en el contexto de pandemia se han venido reorganizando para poder articularse con las necesidades del mundo popular. Entonces desde ahí por lo menos mandar un gran saludo y celebrar esos esfuerzos que se vienen realizando y que nos permiten ir desarrollando mayor musculatura frente a las adversidades que hemos venido conversando en esta discusión, ¿cierto? Bueno, esta es una conversación abierta. Decíamos hace un ratito que quienes les interese ir realizando alguna pregunta pueden ir desarrollándolas a través de el Facebook de Radio Popular La Revuelta y nos decían recién de que ya han venido llegando otras preguntas también de parte de quienes han venido escuchando. Así que ahí, DJ Caco, cuéntanos qué se ve por ahí, qué se ve en redes sociales, qué preguntas han ido apareciendo aprovechando la visita acá ilustre del compañero Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. Claro, en relación con el desempleo, Betsabe Marín pregunta que cuando se habla de destrucción del empleo, si todos los sectores se verán afectados o solamente algunos. Si tú tienes alguna respuesta con respecto a eso o con respecto a la investigación que se está haciendo. Sí, bueno, acá estamos ante una serie de dificultades, primero que todo para medir, es decir, para poder tener mediciones claras y sobre todo confiables. Ya hemos visto que eso se expresa incluso en los datos del coronavirus, ¿verdad? Pero en términos de levantamiento de información en materia de empleo y cesantía, vamos a tener que tener bastante ojo y probablemente pensar que incluso las cifras que veamos podrían ser o algo conservadoras o también ser un reflejo que no está siendo del todo total. Entonces es probable de que sí
sigamos teniendo incrementos de desempleo, ¿verdad? En materia porcentual, ya hemos visto que en el Gran Santiago se llegó a superar el 15%, algo que no había ocurrido en 35 años, y es probable de que esto afecte a todos los sectores de la economía. Pero también hay que tener presente que dentro del ámbito de los distintos tipos de empleo o de trabajo, probablemente algunos van a verse golpeados con más intensidad que otros. Es probable que el retail sea uno de los que enfrente la mayor cantidad de golpes en términos de despidos en este contexto, ¿verdad? Pero también otros tipos de trabajos que pueden estar más vinculados con lo que ahora está fortaleciéndose, que son los servicios de streaming o que son los servicios de análisis de grandes datos, todo lo que tiene que ver con informática. Es probable que sea un área que comienza a desarrollarse, el área de la tecnología. También hemos visto cómo las formas más precarias de planificar el trabajo, como estos delivery, ¿verdad? Probablemente también van a seguir potenciándose sin ningún tipo de protección real para esos trabajadores y trabajadoras. Y es probable de que ahí vayamos viendo si esta situación se mantiene, que se produzca una pequeña transformación en cómo se intercambian ciertas mercancías, que hoy día ya muchos lugares por ejemplo, producción de alimentos o donde venden verduras, han ido instalando sus plataformas en redes sociales y a través de eso realizan la distribución de los productos que les compran las personas. Eso estaba ocurriendo antes, o sea, eso venía desde hace por lo menos unos 5 años atrás, pero en este contexto lo que vemos es que eso puede acelerarse y están todas las condiciones para que eso sea así. Entonces, eso también significa que sectores como el de la alimentación o la comida rápida probablemente van a optar por ir prescindiendo de trabajadores y de generar un modelo de negocio más enfocado a este sistema de delivery, porque eso también afecta nuestros hábitos de consumo. O sea, vamos a llevar prácticamente ya un año es probable que completemos un año entre lo que ha sido la revuelta y esta cuarentena, y eso sin duda va a ir cambiando algunos de los hábitos que teníamos anteriormente. Y también lo que ocurra después de esta cuarentena, ¿verdad? O como veníamos reflexionando, podría ir cambiando también la forma en la cual estaba el empleo antes de la revuelta incluso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que asumir, y lo hemos conversado también en la fundación, es que estamos probablemente en un proceso que va a ser de mediano plazo, que va a tener transformaciones y que va a significar grandes problemas en el empleo. Está significando grandes problemas en nuestros fondos de pensión, que han ido teniendo pérdidas, ¿verdad? Sobre todo en lo que ha ido de este año. Y en gran medida va a ir afectando también nuestras posibilidades de movernos con total libertad o de poder interactuar tal como lo hacíamos antes. Lo vamos a tener que asumir desde quienes tengan posiciones antisistémicas, ¿verdad? Tratar de asumir cómo administrar esto, cómo recuperar el control de la situación, ya que desde octubre en adelante fueron distintas organizaciones populares y sobre todo el pueblo en su conjunto quienes estaban moviendo la agenda, quienes estaban colocando los temas en la agenda, la urgencia. No olvidemos que en marzo un grupo de senadores había preguntado, ¿verdad?, cómo era el procedimiento para inhabilitar al presidente, si es que, o sea, esa era la discusión, así de tenso estaba el ambiente, había habido una acusación constitucional hace poco, se había destituido al ministro del Interior, y ahora se perdió ese control totalmente, ¿ya? Y lo recuperó el bloque en el poder, incluso con militares incluidos, ¿verdad? Y hemos visto esta sensación donde pareciese que el pueblo está esperando. Pero ha quedado claro en las últimas semanas que el pueblo no espera, que el hambre no espera. Eso ha ocurrido en San Bernardo, en Puente Alto, en La Pintana, ha estado ocurriendo también en otras regiones con distintas protestas por distintas causas, ¿verdad? Entonces, es probable que sea necesario que empecemos a pensar desde ahora cómo abordar esta situación,
no prepararnos o seguir haciendo ejercicio para cuando la cuarentena termine. Porque, ¿qué hacemos con el hambre hoy? ¿O qué propone, verdad, un movimiento que sea antisistémico, que esté buscando una alternativa en este contexto? ¿Cuáles son las reales fórmulas? Y ahí es donde cobra sentido también pensar de que esto no se trata que el gobierno tenga que irle mal, o que el gobierno en cierta medida, no se trata de que seamos antigobierno, porque en gran medida lo que es importante es que hoy día las personas tengan lo que les surge, que los trabajadores y trabajadoras tengan los ingresos para poder vivir. Y esa tiene que ser una decisión política en este momento que no se ha tomado. Y puede que la presión acerque a una toma de decisiones que sea lo más favorable posible, como puede que no. Pero el gobierno que venga tiene que resolver ese problema, porque es un problema de la vida de las personas, y hasta que no encontremos una forma mejor de organizarnos en este estado en el que estamos ahora, vamos a tener que esperar de que por lo menos los gobiernos cumplan una función mínima, que es la de garantizar ciertos servicios, de garantizar el bienestar y de sobre todo no seguir enriqueciendo o generando las correas transmisoras para que el 1% más rico de la población viva en un mundo totalmente distinto al que vive todo el resto de la población en Chile. Entonces, eso es un mínimo que este gobierno o cualquier otro gobierno va a tener que enfrentar, y si no, va a tener que venir alguno que pueda hacerlo, porque va a ser bastante difícil salir de la situación compleja en la que nos estamos cada vez involucrando más. Perfecto, perfecto, Recaredo. Bueno, estamos recibiendo varias preguntas de parte de quienes nos están escuchando. Siento que lo que nos vas diciendo nos permite ir realizando un análisis de la situación. Es bien complejo, pero al mismo tiempo es la particularidad que tiene, ¿cierto?, la virtud, el ir haciendo el análisis sobre el curso de los hechos mismos, ¿cierto? Estamos en un contexto también súper dinámico. Desde ahí hay otras preguntas del público, y yo le doy el pase a DJ Caco para que nos siga desafiando desde el mundo detrás de las redes sociales. A ver qué preguntas hay por ahí. Bueno, mira, pregunta otro compañero que ¿qué análisis hace la Fundación Sol sobre la línea de crédito que el Banco Central solicita al FMI por 24 millones de dólares? Oh, Sí, o sea, sí, 28.000 millones prácticamente, sí, Wow. mucho más que 24 millones. Y no, en gran 24. medida lo que es importante tener presente ahí es que eso no tiene que ver directamente con transferencias que se vayan a generar a los hogares. O sea, eso es para que el Banco Central pueda mantener liquidez, y eso significa que pueda emitir préstamos a los demás bancos comerciales. O sea, eso es para que en cierta forma la banca tenga una sensación de tranquilidad, ¿verdad? Y para que el Banco Central también le dé una señal al resto de los bancos de que ojalá puedan dar todavía más crédito, ya que esa es la forma a través de la cual se impulsa el consumo, a través del endeudamiento, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también ese préstamo lo que buscaría sería mantener una relativa estabilidad del valor del dólar, en el caso que sea necesario por parte del Banco Central inyectar dólares en la economía. Entonces, yo también creo que ahí hay que tener en cuenta de que no estamos hablando del mismo préstamo que tuvo Argentina, no estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Porque dentro de las políticas del FMI existen distintas formas de endeudar a los países, y Chile en este caso estaría accediendo a la forma que, entre comillas, se podría decir es la más ligera, pero que al final, claro, está siendo catapultada esencialmente para poder mantener el beneficio para la banca privada, o la tranquilidad para la banca privada, y no realmente para impulsar políticas de otro giro. Entonces, la cuestión aquí, de nuevo, podríamos resumirla como cuáles son los fines, cuál es el fin entonces de ese crédito, cuál es el fin de endeudarse. Puede que endeudarse como Estado no sea malo, endeudarse como país no sea malo, siempre que haya un fin que busque resolver tantas urgencias que estamos teniendo en este momento.
Entonces, lo que tenemos que poner por delante son los fines y no los medios, como se nos ha dicho muchas veces, que el crecimiento económico en realidad se convirtió en un fin. Todo, décadas buscando incrementar el crecimiento económico, pero en realidad no hubo nunca un cambio. O sea, nos decían que era el medio para llegar a mejores niveles de bienestar, pero en realidad lo estaban viendo como un fin, el crecimiento para que también pueda crecer de esa forma la ganancia del capital. Otra pregunta con respecto a la formación de cooperativas. Si crees que pueda ser una herramienta efectiva para sobrellevar de mejor forma el futuro. ¿Quién nos hace esa pregunta, DJ Caco? Andrea Flores. Andrea Flores. Bueno, sí, sin lugar a dudas, tenemos que ver que a pesar de las restricciones que existen hoy día, las cooperativas siguen teniendo una sustancia, ¿verdad?, que es bastante importante, que se basa en la solidaridad y en el trabajo mutuo, lo cual es central de poder recuperar y también de poder llevar a distintas instancias, no solo formales, sino que también a veces un poco más autónomas. Entonces, tanto las cooperativas como otras experiencias son clave en este contexto en el que estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y cuál es, bueno, pero tal vez la pregunta ahí es basta con eso, porque estamos en un escenario que es bien grande. Nosotros acá hemos tenido grandes contribuciones en la región a través de la Escuelita Popular Teresa Flores, por ejemplo, de los compañeros de Trasol, ¿cierto? La Federación de Cooperativas de Trabajo. Se ha desarrollado la temática, ha concitado muchísimo interés, y dentro del tema de las cooperativas también se ha puesto bastante en discusión el tema, por ejemplo, de la red de abastecimiento. Pero esas formas de, llamémoslo así, de economía popular, ¿dónde están cuáles son sus alcances, pero también sus límites, pensando en que el cuadro que tú nos comentas parece ser tremendamente amplio en ese sentido, digamos, ¿cierto? Claro, y así lo es, me imagino. La verdad, yo no soy experto en esas estrategias. Conozco algunas de ellas acá porque nos han invitado como fundación a compartir los análisis que nosotros hacemos, pero desde nuestro punto de vista, eh, también ahí hay bastantes cosas que se están desarrollando, o sea, o que están en estos momentos haciéndose estas mismas preguntas. Entonces no creo que sea yo quien tenga la respuesta o alguno de nosotros en realidad. Yo creo que esas respuestas van a ir emergiendo a medida de que estos espacios como redes de abastecimiento o las coordinadoras de asamblea son espacios que logran resolver problemas concretos. O sea, a lo que nos enfrentamos hoy día es esa necesidad, la necesidad de resolver el problema del hambre, el problema de los ingresos, el problema del trabajo, el problema de los cuidados, ¿verdad? Y las organizaciones populares que sean capaces de resolver esos problemas son las organizaciones populares que también van a ir resolviendo las preguntas del devenir, porque lo que hoy es urgente es aquello, es poder enfrentar la situación concreta que está viviendo el pueblo en este momento, que es bastante precaria y cada vez es probable que eso sea lo que se profundice. Perfecto, perfecto. DJ Caco, cuéntanos si hay más preguntas de parte del Facebook Live ahí de Radio Popular La Revuelta. Le recordamos a quienes nos escuchan que estamos en una muy interesante conversación con Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, quien ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros este espacio. Y bueno, estamos recibiendo ahí algunas preguntas de parte del Facebook Live de la radio. Así que cuéntanos ahí si hay otra inquietud. Bueno, como la Fundación Sol analiza la falta de propuestas tecnológicas desde la izquierda o las organizaciones populares. Hoy vemos como el capitalismo se ha reinventado a través de las plataformas tecnológicas como el Internet, siendo hoy el nuevo petróleo de esta economía. Lo que pregunta René Leonardo. Perfecto, ahí está la pregunta. Sí, bueno, algo de eso comentábamos antes, ¿verdad? De cómo estas transformaciones en el empleo probablemente también van a ser transformaciones de tipo tecnológico. Probablemente vamos a ir viendo cómo algunas empresas van a invertir más en servicios vinculados con redes sociales, vinculados con streaming, el propio crecimiento de Zoom da cuenta de eso. También todo lo que tiene que ver con el servicio de delivery,
el servicio de aplicaciones móviles probablemente también va a comenzar a tomar gran auge, y ahí, claro, yo no sé la verdad mucho de la izquierda, no me ocupo mucho de los asuntos de la izquierda, pero en términos del desarrollo tecnológico sí hemos visto como por lo menos organizaciones populares ya han ido haciendo uso cotidiano de herramientas como esta, por ejemplo, de poder hacer un streaming. O sea, esto también es un uso de esas herramientas tecnológicas, y probablemente lo que es necesario es ver cómo a través de estos medios se puede llegar a cumplir otros fines, ya sean de la autoeducación, autoformación, difusión de ideas, aprovechar este contexto para muchas veces quizás hacer reforzamientos populares, tanto en materias escolares, por ejemplo, ya que hemos visto que el Ministerio de Educación hizo agua en este contexto. Entonces probablemente varias iniciativas de educación popular podrían canalizarse a través de estos medios tecnológicos, y en el mediano plazo la disputa tecnológica va a ser central. O sea, los insumos tecnológicos se van a ir haciendo cada vez más escasos, y los países que sean capaces de desarrollar esos insumos, o los países que trabajan las materias primas que se ocupan, en este caso por ejemplo el cobre, van a ser países que probablemente van a ir tomando un poco de relevancia debido a que la exigencia de estos productos, incluso el mismo cobre, ya sea para sanitizar, ¿verdad? O por su capacidad que tiene en términos de antibacteriano, podrían empezar a ser cada vez más demandados, más requeridos. Entonces, ahí también vuelve esta pugna, ¿verdad? Nosotros que vamos a estar vendiendo las piedras, en lugar de estar pensando en el desarrollo tecnológico, porque eso es lo que le acomoda a nuestra élite. Perfecto. Oye, Recareo, te queremos agradecer montones. Nosotros ya el tiempo a veces es enemigo de las ganas de seguir conversando. Estamos llegando al límite de la edición de hoy, el programa La Voz de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es un programa que estamos comenzando hace poquito en Radio Popular La Revuelta. Te queremos agradecer montones que te hayas podido dar el tiempo. Quisiera que, bueno, también agradecer a las compañeras y compañeros que hicieron las preguntas por redes sociales, ¿cierto? Creo que se alcanzaron a abordar todas, entonces ahí también vamos respondiendo con ese compromiso con quienes están escuchando. Y quisiera ya hacer como las palabras al cierre y pedirte que nos puedas tal vez hacer como tu última alocución respecto a qué elementos no tenemos que perder de vista en el momento que estamos hoy día, qué cosa queda dando vueltas y que tal vez sea necesario decir antes que terminemos esta edición, y al mismo tiempo recordarnos dónde podemos profundizar, revisar, buscar, indagar en el trabajo que viene desarrollando la Fundación Sol de manera tan sistemática y que ha sido una contribución tremenda para las organizaciones sociales y populares. Así que vamos con las palabras al cierre, Recareo, y te agradecemos nuevamente tu participación hoy día. Sí, gracias a ustedes también por la invitación, y bueno, al cierre quizás solo reforzar algunas de las cosas que hemos comentado acá. Lo importante es tener un buen diagnóstico local, que cada organización popular, barrial, sindical, etcétera, pueda conocerse a sí misma y conocer el entorno en el que está y los desafíos a transformar en ese entorno y organizarse en esa índole, ¿verdad? Y al mismo tiempo no perder la perspectiva de esta crisis global y pensar horizontes emancipatorios que empiecen a resolverse hoy, que empiecen a resolver cuestiones concretas desde ahora, que logren estrechar los lazos de solidaridad entre el pueblo, que logren desarrollar una musculatura capaz de levantarse como una perspectiva de sociedad distinta, de una sociedad que en realidad va a colocar primero los fines del bienestar, los fines de la solidaridad, los fines de poder pensar cómo contribuir a un mundo donde podríamos aportar desde distintas perspectivas con nuestras habilidades comunes. O sea, pensar una sociedad de lo común, de qué podemos hacer parte nuestra de las potencialidades de los demás y qué podemos entregar también a los otros. Tratar de pensar en positivo en este contexto donde las cosas se van a ir poniendo cada vez más crudas y donde también va a ser importante que nos acompañemos, ya que estamos abriendo la puerta recién de probablemente los momentos más difíciles de esta pandemia. Y sobre lo último, también bastante importante, no dejen de visitar nuestra página web
Ahí está todo el material, fundacionsol.cl. Pueden descargar nuestros estudios, nuestras presentaciones, escribirnos, también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, donde estamos tratando constantemente de colocar esta idea para el debate. Perfecto, ahí dejamos a todos los invitados entonces a que revisen las redes sociales de la Fundación Sol y la página web desde donde pueden descargar los estudios que están publicando regularmente. Siempre las infografías que ustedes van desarrollando son de tremenda utilidad y se comparten muchísimo. Yo creo que van actualizando los énfasis del debate en cuanto al mundo del trabajo y la realidad actual. Así que ahí les recomendamos a todas las compañeras que nos escuchan que busquen las redes sociales de la Fundación Sol y también se metan a la página para revisar el trabajo sistemático que se ha venido desarrollando en la materia. Así que, bueno, con eso vamos despidiendo esta edición. Le agradecemos nuevamente a Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, a los compañeros ahí en el panel, a la compañera y compañeros que nos estuvieron preguntando por redes sociales, y vamos cerrando esta segunda edición de La Voz de los Trabajadores y Trabajadoras acá en Radio La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Celebramos, no nos queremos despedir sin mandar un caluroso saludo a quienes están levantando en este momento las alternativas, como bien decía Recaredo, ¿cierto? A los compañeros de la Asamblea Feminista, de la Asamblea Permanente, que están trabajando ahí en la red de apoyo popular, la olla común que está en Avenida Diaguita, las compañeras de la Pobla Choriza, de la colectiva Lumi Videla, a todas en realidad quienes están desarrollando esfuerzos por pensar alternativas, por abrir horizonte y por desarrollar musculatura, como bien decía nuestro invitado, para quienes están pensando un mundo distinto. Así que muchas gracias, nos vemos. Muy bueno. Gracias, Recaredo. La próxima semana. Gracias a ustedes. Chao.